Buen día. Comenzamos hoy una nueva lección dentro del marco de lo que podríamos llamar bioderecho del final de la vida. Vamos a explorar los límites de instituciones de buena práctica clínica, limitación de esfuerzo terapéutico o rechazo al tratamiento. Vamos a explorar los límites penales de estas instituciones. Básicamente todas aquellas conductas relacionadas con el suicidio, los distintos tipos penales y la doctrina jurisprudencial que se ha marcado sobre los mismos. ¿Cuáles son los tipos penales? En primer lugar, tenemos un tipo de inducción al suicidio. Está en el artículo 143 del Código Penal. El que induzca el suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Se impondrá la pena de prisión en 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona, y será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. Son, como ven, hemos resaltado el verbo, 3 tipos penales diferentes. Uno, el que induzca el suicidio; otro, el que coopere con actos necesarios; y otro, que llegue a ejecutar la muerte. Bien, las cuestiones que tenemos que plantearnos es si existe en el derecho constitucional español un derecho a morir. Existe claramente un derecho constitucional a la vida, que se expresa en el artículo 15. Todos tienen derecho a la vida sin que puedan ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. Y además es un derecho fundamental. La pregunta que se hace la doctrina, o que podría realizarse, es si este artículo 15 configura también un derecho a morir, como un derecho subjetivo que a todos corresponde de disponer de su propia vida. Si existiera ese derecho subjetivo, ese derecho de todas las personas, obviamente podría exigirse del Estado el cumplimiento del mismo. Así venía a expresarlo el Tribunal Constitucional en la sentencia 120/90, que veremos extensamente más adelante. Decía: tiene por consiguiente la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. La privación de la vida propia o la aceptación de la muerte es un acto que la ley no prohíbe, y no en ningún modo un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni mucho menos un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho. Esto es, existe un derecho a la vida, pero no existe, según el Tribunal Constitucional, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para disponer de la propia vida. Bien, si entonces entendemos que en cualquier caso no existe un derecho subjetivo, pero sí una libertad de disponer de la propia vida, en términos, utilicemos esta palabra, un agere licere, o una libertad de hacer, de disponer de la propia vida. En otros términos, si el suicidio es un acto lícito, ¿por qué se tipifican como delitos actuaciones que vienen a facilitarlo o a ampararlo o a apoyarlo? Y si esa tipificación es inconstitucional, ¿por qué la ley penal sanciona estas conductas? ¿Existe la obligatoriedad constitucional de tutelar la vida contra la voluntad de su titular? En primer lugar, ¿qué es un suicidio? El suicidio es producir la propia muerte de forma personal y voluntaria. Elementos: primero, debe ser personalmente causada. El suicida debe mantener en todo momento el dominio sobre el hecho. Se puede realizar por acción o por omisión. Y en segundo lugar, el acto es un acto voluntario. El sujeto debe querer el resultado. Obviamente, si alguno de estos elementos no se producen, no estamos hablando de un suicidio, sino de un homicidio o un asesinato. Solo será suicida en el sentido del artículo 143 del Código Penal aquel que tenga capacidad para decidir libremente, capacidad general de comprensión y de juicio sobre el acto que se realiza y su finalidad. Y la resolución de la voluntad debe buscar efectivamente el resultado de la propia muerte.
No es suicidio la simple asunción del riesgo de la causación de la propia muerte cuando se busca otro efecto diferente. El suicidio es una conducta impune. La realización de un suicidio no es castigado para el suicida. En este sentido, si el suicida no obtiene el resultado, no será castigado por una tentativa de delito. Esto, bueno, lo expresó muy bien Pacheco, el comentarista del siglo XIX del Código Penal. ¿Qué haréis por ventura a un hombre que quiere atormentarse, que quiere suicidarse? Vuestras penas serían menores que el mal que se impone a sí propia. Si ese mal no le contiene, vuestras penas no le contendrán. Y es que después de la Constitución el suicidio ya no es una conducta antijurídica, se trata de un acto de libertad, de un hecho. Es un acto lícito ya que no lesiona ningún bien jurídico ajeno. Y sobre este aspecto tendrán ustedes constancia o habrán sido partícipes incluso de un debate social con varias posturas que podríamos sintetizar en dos. El primero es la que dice que el suicidio es un derecho fundamental y por tanto deben ser despenalizadas las conductas de participación en el suicidio ajeno. Y el segundo, la disponibilidad de la vida humana forma parte de los derechos fundamentales, pero solo la disponibilidad propia de la misma. La sanción a las conductas de colaboración descansa en otras consideraciones diferentes a la de la licitud o ilicitud del suicidio. En fin, las dos posturas vienen a significarse en el sentido de que unas entienden que no deben penalizarse en absoluto las conductas de auxilio al suicidio y otras que indican que sí se deben penalizar y que en cualquier caso la libertad de hacer solo afecta a la disponibilidad de la propia vida realizada por el propio titular de la misma. ¿Por qué se sancionan entonces esas conductas accesorias a la misma? Bueno, existen varias posibilidades. En cualquier lugar, de cualquier modo, parece evidente que no es inconstitucional penalizar estas actuaciones. Es más bien decisiones de política criminal. Quiero decir, el Código Penal tanto podría acordar, como hace actualmente, la penalización de determinadas conductas referidas o relacionadas con el suicidio, como declararlas impunes sacándolas del Código Penal. ¿Cuáles son las razones para criminalizar estas conductas? Pues la excepcional importancia del bien jurídico implicado, la vida humana, el carácter irreversible del acto suicida, las consecuencias sociales que podrían derivarse del hecho de involucrar a terceros en la propia muerte del suicida, finalidades preventivas, dado el carácter inerme del suicida y la dificultad de ejercer en la práctica la libertad de elección. También se aducen otro tipo de actuaciones o de razones, por ejemplo, lo que se llama la política del plano inclinado, ¿no? Se comienza por una despenalización y el hecho acaba siendo frivolizado y ejecutándose fuera de los supuestos estrictos legalmente establecidos. En cualquier caso, estos son los elementos que desde un punto de política criminal, o sea, de política penal, se aducen para mantener estos tipos penales en el Código Penal. Realmente lo que existe es la convicción de que el suicida normalmente no decide de forma auténtica. Es una decisión que entiende el legislador que puede estar, digamos, afectada por algún tipo de incapacidad o de falta de autenticidad y por eso se toman las precauciones. Vamos a analizar a continuación los distintos tipos. Primero, el apartado primero del artículo 143. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Por la inducción se hace nacer en otro la decisión de cometer un acto punible. El tipo objetivo señala las siguientes notas. Debe ser una actuación positiva, es decir, no es posible realizarlo por omisión. Debe ser una actuación de carácter moral y no material. Debe ser una actuación eficaz. Debe haber producido cuando menos el inicio de los actos orientados a quitarse la vida. Debe haber una relación de causalidad entre el comportamiento del inductor y del inducido.
dirigido directamente a la persona, no relevante penalmente la inducción a la inducción. Y siempre el suicida debe tener el dominio del hecho. Cuando esto no ocurre, cuando hay intimidación, engaño u error, sería un homicidio o un asesinato. Dentro del tipo subjetivo, recuerden ustedes que un tipo penal siempre tiene un elemento objetivo referente a la acción y un tipo subjetivo referente a la representación que el sujeto se hace sobre la misma. La actuación del inductor exige que tenga conocimiento de la eficacia de su actuación, es decir, debe ir orientada a la adopción de la decisión en el suicida. No cabe la sanción y la modalidad imprudente, es decir, no puede ser considerado este delito por una actuación que sea culposa o en el que se hayan omitido los deberes necesarios. Es preciso en cualquier caso que el infractor o el actor realice la acción con conocimiento de la eficacia de su actuación, es decir, queriendo efectivamente el suicidio. El 143.2 señala que se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años a que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Vemos las notas del tipo objetivo. Son actos necesarios aquellos sin los cuales éste no hubiera podido ser realizado. La cooperación no alcanza la ejecución material del hecho. Si esto fuera así, estaríamos en el tipo penal siguiente que veremos a continuación. En principio se trata de aportación de medios materiales, se discute los consejos o el asesoramiento sobre la manera de llevarlo a cabo. No puede ser realizado por omisión. En cualquier caso, para que sea realizado por omisión es necesario que el sujeto tenga la llamada posición de garante, es decir, esté en una posición tal en el cual exista el deber de evitar el resultado. Otra pregunta que nos podemos hacer es, aun cuando no se produzca el tipo penal, porque no sea un supuesto de acción positiva, sea una simple omisión, la pregunta que nos podemos hacer si podría constituir esta omisión de la acción una denegación de auxilio. En otros términos, para que nos entendamos, si nos encontramos con un paciente que ha realizado una actuación suicida y decidiéramos no actuar en el respeto de su actuación, en el respeto de su decisión, por decirlo así, estaríamos dentro del ámbito del delito de denegación. El delito de denegación de auxilio está en el artículo 195.1 del Código Penal. El que no socorriere a una persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Claro, lo que podemos plantearnos en primer lugar es si el suicida ha tomado su decisión de manera libre y responsable, ¿se encuentra realmente en situación de desamparo? También debemos entender que si el suicidio es una conducta patológica, realmente estaríamos ante un verdadero caso de desamparo. Dice la jurisprudencia que ante un suicidio no eutanásico, la libertad de decisión no puede presumirse. Lo que queremos decir es que aunque en términos ideales una decisión de suicidio que fuera tomada de forma auténtica con un paciente que no está sujeto a limitaciones de comprensión, podría ser, digamos, respetada, incluso con la inacción de los profesionales sanitarios, también es cierto que es difícil, en cualquier caso, saber si estas condiciones se dan. Por lo cual, en términos prácticos, debe entenderse que los profesionales sanitarios deberían actuar en todos los supuestos. Bien, el cooperador necesario debe tener la conciencia de que aquel con quien colabora quiere morir y además de que colabora en la realización del suicidio y en tercer lugar conciencia y voluntad de hacerlo con una colaboración necesaria. Nuevamente debemos indicar que no cabe una realización imprudente. El artículo 143.3 indica que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
Nuevamente señalamos las mismas notas anteriores. El suicidio debe tener el dominio del hecho. Es una cooperación que deja de ser tal cuando suicida y cooperador dejan de actuar conjuntamente. Y es necesario el consentimiento del suicida y el consentimiento mismo del cooperador, y el tercero no toma primero la decisión de matar y luego pide el consentimiento de la víctima, sino que es esta quien, una vez tomada con deliberación y firmeza la decisión de morir, confía a otra persona la realización de su deseo. ¿Es posible una comisión por omisión? Bien, debemos indicar lo mismo, lo anteriormente dicho. Nuevamente es un delito doloso. Es una cooperación en el cual el infractor, el actor, ha tomado, digamos, de forma intensa el dominio del hecho, la actuación material. Debemos detenernos también un poco en cuestiones, en hechos que son conexos al suicidio, pero que no cumplen con todos sus aspectos. Uno de ellos es la huelga de hambre. El huelguista de hambre es un suicida. Por una parte podríamos verlo en un término afirmativo, puesto que el huelguista de hambre considera que puede llegar a perder la vida si permanece en esa situación. También podemos entender lo que señala el Tribunal Constitucional en su sentencia 120/90. El riesgo de perder la vida que han asumido no tiene por finalidad causarse la muerte, sino la modificación de una decisión de política penitenciaria que tratan de obtener incluso a expensas de su propia vida. En otros términos, el huelguista de hambre no persigue causarse la muerte, sino presionar con la misma, con su propósito, para obtener un resultado, una modificación de una decisión administrativa o judicial. Esta finalidad o esta intencionalidad modifica el régimen jurídico. En el mismo sentido, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová nos referimos a su negativa a aceptar determinados tratamientos basados en transfusiones de sangre o en derivados de la misma. No son suicidas, puesto que no pretenden la causación de su propia muerte, sino sencillamente su negativa a determinados tratamientos. Y vamos ahora a lo que debe entenderse técnicamente como una eutanasia. La eutanasia está prevista en el artículo 143.4 del Código Penal. Es, por tanto, un tipo penal. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. Bien, como pueden ver, es un tipo penal atenuado, en el sentido de que las penas son más leves con referencia a los tipos 2 y 3 del mismo artículo. En otros términos, se trata de un supuesto de cooperación al suicidio, bien simple cooperación por actos necesarios o bien cooperación llamada ejecutiva, en el que se dan las circunstancias que aquí se señalan. Existe una situación clínica del paciente que conduciría necesariamente a su muerte con graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Hay una petición expresa, seria e inequívoca de muerte y una conducta del tercero que causa la muerte o coopera activamente para su consecución. La cooperación debe ser con actos necesarios y directos. Son impunes. Cabe preguntarse en cualquier caso si aquí existe una situación de estado de necesidad, es decir, están exentos de responsabilidad criminal el que en estado de necesidad, para evitar un mal propio ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los requisitos que ven aquí. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto,
o que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Eso señala el artículo 25 del Código Penal. En cualquier caso, aunque se podría invocar el estado de necesidad a estas conductas eutanásicas, también es cierto que existe un tipo penal específico que es de plena aplicación. Por tanto, conforme a nuestro Código Penal, lo que se llama la eutanasia es un tipo penal que se regula en el artículo 143.4 en los términos. En cuanto al elemento subjetivo, es decir, la representación que el sujeto se hace cuando lo realiza, la pregunta que podemos realizarnos es si es necesario un móvil de compasión, es decir, es necesario que se realice para atenuar o para evitar el sufrimiento del paciente, o si basta que se haga por la simple solicitud del paciente dándose el resto de los requisitos. Existen dos posturas en la jurisprudencia y en principio ambas pueden ser objeto de... o sea, podemos encontrar sentencias en ambos supuestos. Referente a la cuestión de la, digamos, de la facultad de disposición sobre la propia vida, es importante la sentencia 120/90 del Tribunal Constitucional. La sentencia venía a resolver un recurso de amparo interpuesto por los reclusos de una organización terrorista, los Grapos, que habían decidido hacer una huelga de hambre para solicitar de la administración penitenciaria el reagrupamiento de todos los presos en un único centro penitenciario. Ante la negativa se pone en huelga de hambre y llegado el momento la administración penitenciaria decide alimentarlos por vía parenteral con carácter forzoso. Esto se decide previa solicitud al juzgado de vigilancia penitenciaria y después de los distintos recursos que los interesados. Aquí tienen ustedes unas transposiciones de los dos principales que señalan la cuestión que se decide. En particular, señala el Tribunal Constitucional, la cuestión consiste en determinar desde la perspectiva de los referidos derechos fundamentales la licitud constitucional de una resolución judicial que ordena a la Administración Penitenciaria dar asistencia médica obligatoria y en especial alimentar incluso contra su voluntad a los recurrentes, cuando como consecuencia de la huelga de hambre que siguen se vea en peligro su vida, aunque excluyendo en todo caso la alimentación por vía bucal mientras se mantenga consciente. Como la providencia dictada por el juzgado de vigilancia penitenciaria, que fue aceptada por los recurrentes, disponía la licitud de alimentación forzosa a partir del momento en que los huelguistas perdían la conciencia, el objeto del recurso es en concreto el auto de la audiencia en cuanto que ordena la alimentación forzosa por vía parenteral, cuando de acuerdo con los conocimientos médicos esa alimentación sea necesaria para impedir el riesgo de muerte. Es por tanto la licitud constitucional de esta decisión judicial la que hemos de examinar. Tal vez la clave del asunto, cuando el Tribunal Constitucional indica o finalmente resuelve que no es inconstitucional la decisión de la Audiencia Provincial, sea este párrafo. Además, aunque se admitiese la tesis de los recurrentes, tampoco podría apreciarse que en el caso contemplado se produce vulneración de ese pretendido derecho a disponer de la propia vida, puesto que el riesgo de perder la que han asumido no tiene por finalidad causarse la muerte, sino la modificación de una decisión de política penitenciaria que tratan de obtener incluso a expensas de su propia vida. Es decir, no se trata tanto de la utilización de disponer de la propia vida, como podría válidamente ejercer cualquier persona, sino presionar con esta decisión para obtener una determinada modificación de una decisión política. Una cosa es, señala el Tribunal Constitucional, la decisión de quien asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que solo a él afecta, en cuyo caso podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa voluntad, y cosa bien distinta es la decisión de quienes, hallándose en el seno de una relación especial penitenciaria, arriesgan su vida
con el fin de conseguir que la Administración deje de ejercer o ejerza de distintas formas potestades que le confiere el ordenamiento jurídico. Pues en este caso, la negativa a recibir asistencia médica sitúa al Estado en forma arbitraria ante el injusto de modificar una decisión que es legítima, mientras no sea judicialmente anulada, o contemplar pasivamente la muerte de personas que están bajo su custodia y cuya vida está legalmente obligada a perecer. Y por eso señala el Tribunal Constitucional que es correcta la actuación, la decisión de alimentar forzosamente. Y ya por último señalamos un supuesto entre las distintas sentencias, digamos más relevantes, no más relevantes, pero sí más que explican mejor las cuestiones más ilustrativas de cada uno de los tipos penales que hemos estado viendo. Ahí tienen ustedes un supuesto de inducción al suicidio, otro supuesto de cooperación al suicidio. Estas sentencias se envían junto con el resto de un supuesto de cooperación y finalmente un supuesto del artículo 143. Muchas gracias.